Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Hermanos, encomendamos este encuentro y pedimos el auxilio de la Santísima Virgen María, de los santos y de los ángeles. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar. Ya vimos en los programas anteriores el tema importante de la señal de la cruz, la señal de todos los creyentes, la señal de los cristianos. Y con este tema hemos aperturado, hemos dado inicio a la parte que habla sobre los gestos dentro de la liturgia. Vamos a ir tocando este tema, sobre todo tomando como base el acto litúrgico por excelencia, que es la Eucaristía. De ahí nosotros podemos hacer una analogía en cuanto al comportamiento que debemos tener en los actos litúrgicos, ya sea que se celebre un sacramento del bautismo, se celebre un matrimonio, se celebre una ordenación, etc. Entonces, a partir de lo que vayamos viendo que es aplicable al sacramento de la Eucaristía, podemos hacer esta analogía y podemos comprender mejor las cosas. Entonces, atentos a esto. Hoy vamos a empezar el tema sobre los gestos. Ya vimos el signo de la cruz. Ahora miremos los gestos. Vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos a ir desarrollando en distintos capítulos los diversos gestos que existen, porque son muchos, ¿verdad? Ponerse de rodillas, de pie, las manos, etc. Entonces, vamos a comprender qué son los gestos. ¿Qué son los gestos? ¿Para qué sirven? ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante? Primero que todo, traemos a colación lo que nos dice la Sacrosanctum Concilium en el numeral 26. Recuerden que la Sacrosanctum Concilium es este documento con el que el Concilio Vaticano II impulsa la renovación litúrgica, la renovación de la liturgia. Entonces es importante, siempre va a ser un documento de referencia en nuestros programas, en nuestra formación, porque no podemos hablar de liturgia y obviar este documento de capital importancia para la iglesia posconciliar, ¿verdad? Dice el numeral 26, las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo, congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Miren qué importante. Ya desde aquí se nos va recalcando esto. Unidad. No es una acción privada. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos teniendo en cuenta que la liturgia no es a mi manera, no es a mi modo, no es al gusto de que como quiera cada cual. Es expresión de la vida de fe de la iglesia, de una iglesia que está en unidad, en armonía. No podemos nosotros venir y manipular la liturgia, hacerlo a nuestro gusto y antojo porque me siento mejor así y me siento bien así. La liturgia no es cuestión de sentimientos. Aunque en ella se puedan expresar los sentimientos, no es cuestión de sentimentalismo, no es cuestión que depende de la realidad subjetiva de un individuo X, sino que es un tesoro de la iglesia, de la unidad de la iglesia, y expresan precisamente estos ritos también la unidad de esta iglesia.
Por eso es importante que atendamos a las formas en que la Iglesia nos pide celebrar los distintos actos litúrgicos, para que también a nivel de nuestros gestos, actos, nuestras voces, se pueda exteriorizar esta unidad, que es sobre todo una unidad en el espíritu. Esto es importante saberlo. Por eso, las acciones a todo el cuerpo de la Iglesia influyen en él y lo manifiestan. Pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Y aquí ya se nos está dando a entender que dentro de estas acciones litúrgicas también van a haber ciertas diferencias entre lo que son los laicos y lo que son los ministros ordenados. Recordemos que en el sacramento del orden se encuentran los diáconos, los sacerdotes, los presbíteros y los episcopos, los obispos. Entonces, ellos, los ordenados, tienen sus funciones propias. Y el pueblo de Dios también, como parte de la iglesia y dentro de ella, tienen también sus funciones que es propia. Y la iglesia esto lo va a ordenar muy bien, para que aquí no haya como una lucha. A ver, el laico quiere ser como el sacerdote y hacer todo lo que el cura hace, o al revés, hay curas que quieren hacer todo lo que le compete hacer al laico. No, la iglesia nos da un orden para que todo funcione armónicamente y cada quien en su lugar, viviendo la fe y manifestándola como es debido. Escuchemos también lo que dice la instrucción general del misal romano en el número 91. La celebración eucarística es acción de Cristo y de la iglesia. Esto lo traemos a colación, lo recordamos, que ya lo vimos cuando hablamos de qué es liturgia. Es decir, del pueblo santo congregado y ordenado bajo la autoridad del obispo. Por esto, pertenece a todo el cuerpo de la iglesia, lo manifiesta y lo implica. Pero a cada uno de los miembros de este cuerpo, cada uno de estos recibe un influjo diverso según la diversidad de órdenes, ministerios y participación actual, que nos lo decía ya la Sacrosanctum Concilium. De este modo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, manifiesta su ordenación coherente y jerárquica. Miren que en la liturgia se da esta manifestación de un orden coherente. Aquí, gracias a Dios, la iglesia, en esto me van a disculpar, pero no nos parecemos a las sectas. Las sectas reina el caos, porque ahí lo que ahí está es el espíritu de la división. Reina mucho el caos. En la iglesia no. En la iglesia hay todo un orden, toda una estructura, toda una cohesión de los miembros de ella, ordenados armónicamente y jerárquicamente. Dios es orden, decimos, y su iglesia es también manifestación de ese orden divino. Y precisamente el hecho de que exista jerarquía dentro de la iglesia es de institución divina. Ha sido el Señor, ha sido nuestro Dios, ha sido el fundador de esta iglesia el que ha querido constituir hacia la iglesia. Y esto lo aclaro porque a veces hay corrientes que se escuchan por ahí que quisieran convertir la iglesia como una democracia. No, no, no. Recordemos que la iglesia hace presente en el mundo el reino de Cristo. Jesús nos vino a hablar acerca de un reino. En un reino hay una cabeza, hay un rey. No nos vino a hablar de democracia, no nos vino a hablar de otros sistemas de gobierno, no nos vino a hablar de nada de eso. Vino a hablarnos de un reino. Y la iglesia manifiesta la presencia de ese reino en la tierra. Por eso la iglesia también es jerárquica. Y si hablamos de jerarquía, hay funciones que son propias de la jerarquía y hay funciones que son propias del pueblo que está bajo la protección y el gobierno de esa jerarquía. Que todos, por lo tanto, dice este numeral, sean ministros ordenados o fieles laicos, al desempeñar su ministerio u oficio, hagan todo y solo aquello que les corresponde. Esto lo dice la instrucción general del misal romano. Esto es válido para cualquier otro sacramento que se celebre, para cualquier otra acción litúrgica que se celebre. Hagan todo y solo aquello que les corresponde. El sacerdote, si no hay coro, a él lo que le toca es rezar la misa.
Pero viene a veces el sacerdote y no hay coro y quiere ocupar el lugar del coro también, y entonces está en lo uno y está en lo otro, no está concentrado. Tiene el órgano aquí al lado del altar, o tiene la guitarra montada encima y está cantando y está haciendo las oraciones y se da con la guitarra en la cabeza. Y ya la iglesia estipula, y lo vamos a ver, si hay pueblo, ¿cómo debe rezarse la misa, hacerse la misa? Si no hay pueblo, ¿cómo debe hacerse? Si hay coro, si no hay coro, ¿cómo debe hacerse? La iglesia es sabia, todo lo ordenado, pero hoy queremos hacer un chacuatol y queremos hacer de la liturgia lo que a nosotros se nos da la gana. Y por eso es que causamos un caos en la liturgia, por eso es que se cometen los abusos litúrgicos, y por eso es que escandalizamos a los fieles, y no solo a los fieles, sino a las personas que desde afuera observan lo que como iglesia realizamos. Por favor, recalco, numeral 91 de la Instrucción General del Misal Romano. Hagan todo y solo aquello que les corresponde. Y esto nos manda el numeral a confrontarlo con la Sacrosanctum Concilium, numeral 28 también. Ubicarse cada uno en su lugar. Hemos hablado también ya de la participación activa de los fieles. Y hemos dicho sobre todo que la participación activa es cuando yo espiritualmente me uno al santo sacrificio de la misa, que la participación activa va más allá de la expresión de la voz, de los gestos, etc. Va en primer lugar orientada a una realidad espiritual, a una realidad interior. Luego viene la parte de la manifestación exterior, que muy válida es, y hoy vamos a hablar sobre ese punto también. Vamos a tocarlo dentro de los gestos, porque aquí, en los diversos documentos que vamos a mencionar, está incluida esta participación activa de los fieles de una manera exteriorizada, sin olvidar en primer lugar la importancia de la forma de vida y de participación interiorizada. Dice la Sacrosanctum Concilium, numeral 30. Para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo. Vayan oyendo, las aclamaciones, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos. Ahí se nos mencionan varias cosas que tienen que ver más que todo con la voz. Después nos dice, también las acciones o gestos y posturas corporales. Acciones o gestos y posturas corporales. Y ya se nos va a orientar qué tipo de gesto. Porque no todo gesto le compete al laico. No todo gesto es coherente con la liturgia. Entonces, todo tiene su lugar y todo está ordenado. Guárdese además a su debido tiempo, y lo recalcamos, esto va a ser importante, un silencio sagrado. Y esto lo vamos a ver en su momento, la importancia del silencio, que hoy pensamos simplemente como que los momentos de silencio estorban. No queremos que haya silencio dentro de las misas. Si hay una pausa de silencio ya nos sentimos incómodos, o queremos que ese espacio de silencio, el coro meta algo ahí, que cante algo para que no esté ese silencio presente. Muy mal, porque el silencio tiene un carácter sagrado. Dice la Sacrosanctum Concilium numeral 30, cuando está dentro de la esfera de los actos litúrgicos. El silencio es parte importantísima, lo vamos a ver, de los momentos en que celebramos nuestra fe. Pero bueno, lo dejo eso para más luego. También la Instrucción General del Misal Romano, en el numeral 95, además de unas palabritas que están ahí extra, me voy directo al grano, dice, eviten toda apariencia de singularidad o de división, cosa que ya hemos recalcado desde el principio, teniendo presente que tienen en el cielo un único Padre y por eso todos somos hermanos entre sí. Que no haya ningún tipo de división, ni tampoco de singularidad. Ya hemos dicho del numeral 26 de la Sacrosanctum Concilium que la Iglesia manifiesta su unidad en la celebración. Por eso acá, todas singularidades que yo vengo aquí, yo me quiero distinguir, yo me quiero hacer notar en la misa. Y entonces, cuando el Padre dice algo, el Señor esté con ustedes, yo digo en tu espíritu y casi que me la arrojo encima, casi que me voy de boca en la banca, porque yo quiero hacerme notar, que todos me vean. Eso no es bueno en la liturgia. No, la liturgia tiene una armonía y una forma coherente de vivirse. Si usted está buscando ser notado, hermano, ahí detrás usted tiene soberbia. Está inclinado hacia la soberbia.
Diríamos, según el concepto que hemos visto en las reglas de discernimiento de espíritu, usted tiene espíritu de soberbia. Le gusta hacerse notar. Y esto es para todo. El lector, cuando va a subir al ambón ahí, va con movimientos extravagantes, con ropas extravagantes, para hacerse notar. El monaguillo, el seminarista, cuando está haciendo las cosas de la liturgia, los hace de una forma extravagante, movimientos exóticos, todo eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? ¿Agradamos más a Dios? No. ¿Que porque la vivencia de la fe es personal? Sí, pero en ese momento entonces hay que ajustarnos a los parámetros de la comunidad. Se los pongo así de sencillo. Usted va a un partido de básquet, un partido de fútbol, un partido de tenis, lo que sea. Si usted quiere jugar fútbol, usted tiene que seguir las reglas del partido. Es que yo quiero jugar fútbol, pero yo quiero estar metiendo la mano en vez de estar pegándole patadas al balón y no soy el portero. Entonces yo quiero jugar fútbol así. Pues vaya, juegue, invente un nuevo juego en otro lado, pero no venga a querer estropear el juego como debe hacerse según las reglas que ya están orientadas y que permiten la participación común de todos los integrantes del juego. Así de sencillo. Discúlpenme la analogía, pero la aplicamos igual para la liturgia. Usted quiere hacer show, quiere hacer brinco, quiere hacer otras cosas. Funde su iglesia, hermano. Tenga el valor de decir, yo no estoy de acuerdo con lo que la iglesia santísima de Cristo, nuestro Señor, hace, y yo quiero hacer lo mío propio a mi manera. Funde su iglesia. No hay ningún problema con nosotros, pero después sí lo va a tener con el Señor. Cuando le pregunte por qué hiciste esto. Muy bien, cuidado con eso. Evítese toda singularidad o apariencia de división. Instrucción general del misal romano 95. También esta misma instrucción en el numeral 34 nos va a decir, ya que por su naturaleza la celebración de la misa tiene carácter comunitario, los diálogos entre el celebrante y los fieles congregados, así como las aclamaciones, tienen una gran importancia, puesto que no solo son señales exteriores de una celebración común, sino que fomentan y realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo. Ahí está la importancia de estos gestos, de estas aclamaciones, hacerlas como manda la iglesia, lo que pide la iglesia, porque cuando todos nos unimos, todos entramos en ese orden, se manifiesta la coherencia y se logra crear la comunión entre el sacerdote y el pueblo. Se logra crear. Imagínense que el sacerdote viene y, por ejemplo, en la misa la está haciendo cantada. Dice, este es el misterio de nuestra fe. Lo canta. Y viene usted, no, es que yo no lo quiero cantar, yo lo digo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Usted y con esa actitud crea la división. Hace que se pierda la comunión, la armonía en la celebración. ¿Por qué? Porque está reinando ahí el individualismo, la soberbia, el egoísmo, no sé, lo que esté detrás. Pero le falta ese espíritu de unidad, ese espíritu de iglesia, sentirse iglesia, ser iglesia, vivir la fe de la iglesia. Hágase un examen de conciencia y cambie. Se lo recomiendo. También el numeral 35 dice, las aclamaciones y las respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote y a las oraciones constituyen el grado de participación activa que deben observar los fieles congregados en cualquier forma de misa, para que se exprese claramente y se promueva como acción de toda la comunidad. Y fíjense qué importante. Aquí está diciendo dos cosas que ya se dejan entrever desde este momento. Las aclamaciones y las respuestas, miren que está hablando de aclamaciones y respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote. Aquí no está diciendo las aclamaciones, las respuestas y los gestos corporales de los fieles a los saludos del sacerdote. No, porque a los fieles se les va a indicar qué es lo propio que van a hacer. Y al sacerdote lo propio. Es al sacerdote que le competen sobre todo estos gestos de las manos. Ya lo vamos a ver. Cuando, por ejemplo, saluda, el Señor esté con ustedes. El pueblo solo debe responder. Y con tu espíritu. En ningún momento, ya vamos a ver este punto, se nos indica que los fieles deben estar levantando las manos. En ningún momento. Y ahora se ha vuelto muy común, sobre todo en varios países de América Latina. Yo lo he visto mucho en Nicaragua, aquí también en México lo he visto.
la gente ante los saludos de los sacerdotes cuando no están formadas y cuando se dejan llevar por lo que ven hacer en otro, que tal vez no tiene idea real de lo que está haciendo, sino que también imita una conducta que ha visto en otro lado, viene y estos fieles hacen estos gestos de contestación a los saludos, a las distintas aclamaciones. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, y yo me quedo viendo las manos a ver quién se sacó el corazón y lo levantó, porque no es eso lo que se está tratando de decir ahí. Pero cuidado con esto, queridos hermanos. Cuidado, aquí se está aclarando. Las aclamaciones y las respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote y a las oraciones constituyen el grado de participación activa que deben observar los fieles congregados en cualquier forma de misa. Ahí estamos hablando de esta participación activa exteriorizada. Ahí se ve. Entonces, yo voy a misa, tengo que tratar de vivir la dinámica de la misa. Si por alguna razón, por alguna enfermedad, por un momento de malestar, yo decido vivirla totalmente en silencio, concentrado, no estoy cometiendo ningún pecado, pero que esto es un caso excepcional. Pero yo voy a vivir la misa, debo tratar de vivir participando activamente. Es momento de cantar, canto con todos. Es momento de rezar, rezo con todos. Es momento de arrodillarme, me arrodillo con todos. No que ahí cada quien está buscando hacer notar su individualismo. Cuidado con esto. En el numeral 36 de esta misma instrucción se nos dice: otras partes muy útiles para manifestar y favorecer la participación activa de los fieles y que se encomiendan a toda la asamblea convocada son principalmente el acto penitencial, la profesión de fe, la oración universal y la oración del Señor. Esos cuatro momentos, de una forma especial, manifiesta y favorece la participación de los fieles. El acto penitencial en los ritos introductorios, los ritos iniciales. La profesión de fe después de la homilía del sacerdote en las solemnidades. La oración universal después de la profesión de fe, que es donde todos en común rezamos. Y la oración del Señor, que es la oración dominical, el Padre Nuestro. Sigamos adelante. Espero que vayamos comprendiendo. El ser humano posee dos clases de lenguaje. Uno que es el lenguaje verbal, hablado, vocal, la palabra, y otro, el lenguaje corporal, el lenguaje que no tiene una palabra sonora, pero que sí a través del gesto se manifiesta. Entendido este último en el sentido más amplio de la postura del cuerpo. Nuestro cuerpo, como estamos sentados, si estamos de pie, de rodillas, también va a expresar algo. El primero, el lenguaje vocal, se dirige a los oídos. El segundo, a los ojos. Y con la unión de uno y otro, se llega a expresar perfectamente el propio pensamiento. Cuando hay coherencia. Pero si yo digo que estoy enamorado de alguien, mi rostro, mis gestos cambian. Pero no voy a decir estoy enamorado de alguien y estoy como palo, tieso, con cara de enojado. No hay concordancia entre lo que mi lenguaje vocal expresa, mi lenguaje hablado, y mi lenguaje corpóreo manifiesta. Y a veces es más sonoro el lenguaje del cuerpo que el lenguaje de la palabra pronunciada. Entonces la persona puede decir, está diciendo que está enamorado y tiene esa cara de amargado. No le creo. No cree ese sentido. Se nos hace ese sentido en nuestra mente, que ahí no hay coherencia, no hay armonía. Entonces, por eso es importante entender esto, que un lenguaje se dirige a los oídos, el otro se dirige a la vista, pero que en armonía expresa mejor el propio pensamiento. Esta armonía, esta coherencia debe reinar en nuestro acto litúrgico. Es lógico, por tanto, que la Iglesia haya llevado a la liturgia, junto con las fórmulas, también el expresivo movimiento del cuerpo. Esto lo tenemos también de la tradición judía. Los judíos cuando oran utilizan también su cuerpo para orar. Un ejemplo, no sé si ustedes han visto las imágenes de Tierra Santa ante el muro de las lamentaciones, el muro de los lamentos famosos. Los judíos están orando con su libro en la mano y están con este movimiento hacia el muro. Oran con su cuerpo también, oran con su cuerpo. Los musulmanes cuando hacen sus oraciones en dirección a la Meca, se postran, hacen sus postraciones, hacen sus movimientos también con el cuerpo, expresan también este sentido de fe. Por eso decimos, es lógico, por tanto, que la Iglesia haya llevado a la liturgia, junto con las fórmulas, también el expresivo movimiento del cuerpo humano.
tenemos así la categoría de los gestos litúrgicos. Algunos de ellos están tan íntimamente unidos con ciertas y determinadas fórmulas rituales que casi puede decirse son la expresión mímica connatural de los mismos. O sea, hay una unión tan íntima en algunos momentos de la misa entre lo que se dice y lo que se hace, que parece más bien que estos gestos son la expresión mímica connatural de estas fórmulas. Por ejemplo, el extender las manos para pedir alguna cosa, el postrarse en tierra para adorar, va unido. Dame, decimos, por ejemplo, ese signo ya va unido. A veces no necesito ni decir la palabra y con solo el gesto se entiende que estoy pidiendo algo. Entonces hay gestos que están tan unidos con la expresión hablada, con la fórmula, con la oración, este signo con esta palabra, y se entiende perfectamente. Otros, sin embargo, tienen su origen en la necesidad de poner de relieve la importancia de un texto litúrgico preexistente. La fórmula, en este caso, ha sugerido el gesto, ¿verdad? Hay palabras que dentro de la misa tienen una importancia tal que se vio la necesidad de acompañarlas de un gesto para expresarlas mejor. Varios ejemplos de ellas las tenemos en la misa. Por ejemplo, en una de las plegarias, al inclinarse en el súplice, te rogamos, te suplicamos humildemente. Entonces hay una inclinación que en este momento, más que de adoración, es un acto de humildad, de abajamiento. Acompaña a esa expresión. Al tomar el cáliz, ¿verdad? También tomando el cáliz entre sus manos, entonces el sacerdote hace el gesto de tomar el cáliz. Bien pudiera quedarse el cáliz ahí, quietito, no pasa nada, no afectaría a la consagración, pero la iglesia ha visto bien la necesidad de expresar este momento importantísimo, también acompañándole un gesto. Toma el cáliz entre sus manos y hace el gesto. El bendecir con la señal de la cruz, la hostia, en el momento en que está haciendo el sacerdote la consagración. Bien, son gestos profundos que manifiestan la fuerza de las palabras que se están pronunciando. En sentido inverso, también muchas veces, un gesto litúrgico introducido al principio por sí solo, viene más tarde a ser subrayado con una fórmula ilustrativa. Es decir, una acción litúrgica, un movimiento, algo que se hace, por la importancia de ese gesto, se vio la necesidad de acompañarlo con una palabra, con una oración, con una fórmula. Por ejemplo, el lavatorio de las manos. Ese es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? El lavatorio de las manos, que al principio era un acto de necesidad, después de tocar el incensario y antes de tocar la hostia que se va a consagrar, o la hostia ya consagrada, pues que bueno, hay que limpiarse las manos. Se hizo el lavatorio de manos. Ya después se le dio todo un sentido espiritual y se hizo acompañar este gesto con la fórmula del Salmo 15, versículos 6 al 12. Entonces el sacerdote en secreto reza estas palabras en voz baja. Cuando se dice en secreto no es como ocultándolo a los fieles, sino en voz baja, ¿verdad? Algo que se dice bajito. El sacerdote hace el gesto de lavarse las manos y debe decir esta oración. Lamentablemente ahora ya hasta esto vemos que se omite en muchos lugares. El sacerdote solo medio se lava las manos y a la porra lo demás. Entonces falta esto y los sacerdotes lo saben, pero no lo hacen. ¿Por qué? Hay que preguntárselos a ellos. ¿Por qué no lo están haciendo si la iglesia se los pide que lo haga? De hecho, en la misa tridentina, incluso una de las tres sacras, las sacras son estas tablas que se ponen sobre el altar y que contienen oraciones principales. Una de estas, la que está ubicada al lado derecho, contiene la oración, este salmo, para el momento del lavatorio de las manos. El sacerdote la recita, puede estar viendo la sacra y recitar la oración mientras está lavando las manos. En estos casos y en otros muy semejantes, ha sido el gesto el que ha creado la fórmula. El sacrificio eucarístico de la misa es ante todo la acción de Cristo. Instrucción general del misal romano, numeral 11. Y del pueblo de Dios por medio de la cual los hombres tributan al Padre, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios en el Espíritu Santo. Numeral 16.
Y los fieles se unen a Cristo en acción de gracias y el reconocimiento de las grandezas de Dios. Numeral 78. Todo esto nos está orientando a ver que principalmente la liturgia es acción de Cristo. No podemos olvidar esto. La misa es el sacramento de unidad. Numeral 91 al 92. En el que los fieles son nutridos de la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Numeral 28. Esta unidad se expresa sobre todo en la postura común. Lo recordará el numeral 42 que vamos a ver también más adelante. En el canto comunitario, numeral 47. En un silencio reverente, numeral 45 y 56. Y compartiendo el único pan y el único cáliz, numeral 83 y 321. Todo esto que estoy mencionando, voy diciendo esos numerales para que vean que hay constancia de lo que aquí se expresa. Aquí no estamos hablando a la loca, porque siempre hay gente que dice, es que esto es invento de usted. No, no, no. Yo siempre que toco estos temas, que son doctrinales, que son litúrgicos, que son espirituales, busco presentarles a ustedes el fundamento que está en los libros litúrgicos, que está en el magisterio, que está en el catecismo, que está en la Biblia, para que aquí vean que esto que yo les estoy diciendo no es enseñanza mía. Yo aquí no le vengo a predicar palabra de Walter, no le vengo a predicar enseñanzas de Walter, vengo yo a transmitirle lo que la Iglesia nos enseña. Esto que quede claro. En el numeral 96 se nos dice, dentro de la instrucción general del misal romano, formen pues un solo cuerpo al escuchar la palabra de Dios, al participar en las oraciones y en el canto, y principalmente en la común oblación del sacrificio y en la común participación de la mesa del Señor. Esta unidad se hace hermosamente visible cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y las mismas posturas corporales. Eso, por favor, ahí lo anotan con letra dorada o con una letra diferente, pero anótenlo, que el numeral 96. Esta unidad se hace hermosamente visible cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y las mismas posturas corporales. Hora de sentarse, siéntese, por favor. Hora de estar de rodillas, arrodíllese, por favor. No que unos se quedan de pie, unos se arrodillan, otros se sientan. No se sabe ni qué es lo que se está haciendo. No hay armonía muchas veces. Miremos, pues, lo que nos va a decir la instrucción general del misal romano respecto a los gestos y posturas corporales. En el numeral 42 que hemos mencionado, vamos a verlo un poco más desglosado ahora. Los gestos y posturas corporales, tanto del sacerdote, el diácono y de los ministros, como de todo el pueblo, deben tender a que toda la celebración resplandezca por el noble decoro y por la sencillez. Nada de gestos estrambóticos, ni gestos muy elevados. Hay incluso sacerdotes que les encanta hacer gestos tan así llamativos. Pero el Señor esté con ustedes y no sé qué por acá, y hacen unos gestos que no son apropiados. Y la Iglesia estos gestos también los modera. No crean, ya la Iglesia enseña también o da indicaciones que nos permiten saber cómo hacer los gestos a los ministros consagrados. Y lo mismo para el pueblo santo de Dios. Lo mismo para el pueblo santo de Dios. Se debe ver decoro y sencillez. Decoro y sencillez. Los gestos y posturas deben tender a que se comprenda el significado verdadero y pleno de cada una de sus diversas partes y a que se favorezca la participación de todos. Es decir, estos gestos, estas posturas que acompañan los diversos momentos, le permiten comprender a la comunidad misma el valor, el sentido de lo que se está diciendo, de lo que se está celebrando. Y aquel que desde afuera ve lo que la Iglesia hace en su conjunto, también comprende, entiende lo que está haciendo. Imagínense si ven a todos los católicos que están ahí presentes en un momento de adoración, puestos de rodillas, el que está desde afuera viendo aquel evento, aquel acto, además de maravillarse, logra comprender que es un momento santísimo, solemnísimo, que están postrados, que están de rodillas los cristianos. Pero si está el Santísimo puesto y están unos de pie, otros ahí de rodillas, otros como que no pasa nada. ¿Qué mensaje le transmitimos a la gente de afuera? ¿Qué idea capta la persona que de afuera mira aquello? Si ellos no le dan el valor de importancia, mucho menos se lo van a dar
lo vamos a dar nosotros, podrán decir. ¿Entienden esto? Esto que hemos dicho hay que confrontarlo con la Sacrosanctum Concilium, numeral 30, numeral 34 y el numeral 21. ¿verdad? Les voy mencionando los numerales para que ustedes también descarguen este documento. Esto es facilito de encontrar en Google. Usted viene, ahí le pone Sacrosanctum Concilium y ya descarga los numerales, ¿verdad? Descarga el documento entero y lee los numerales que estamos aquí mencionando. Así pues, se tendrá que prestar atención a aquellas cosas que se establecen por esta instrucción general y por la praxis tradicional del rito romano. Ya que hay una primera llamada de atención. Se nos está diciendo desde el numeral 42, préstese atención a lo que aquí se establezca, es decir, aquí se van a dar normas, aquí en las rúbricas se van a dar instrucciones, directrices, para que ustedes puedan vivir la misa bien, celebrar como más. Atiéndanlas. La misa de la iglesia no es para que cada quien haga lo que quiera. Ya hay ahí una instrucción para poder vivir nuestras celebraciones. Se tendrá que prestar atención a aquellas cosas que se establecen por esta instrucción general y por la praxis tradicional del rito romano, y a aquellas que contribuyan al bien común espiritual de Dios, más que al deseo o a las inclinaciones privadas. Aquí lo recalca, numeral 42. Se tiene que atender a lo que dice el misal, más que al deseo. Es que yo quiero que se haga esto, yo quiero poner chimbombas dentro del templo, globos, ¿no? Yo quiero poner luces estrambóticas, ¿no? Yo quiero que el coro toque con batería, como que fuera una misa rock. No, aquí no se debe atender al deseo o a las inclinaciones privadas. No. Se debe atender a lo que pide la iglesia. Y esto vale para el cura también. No es que yo no me quiero poner casulla hoy, está haciendo mucho calor, yo quiero celebrar la misa solo con la estola. Discúlpeme, pero eso no es así. Si usted está presidiendo la celebración, usted debe usar casulla. Debe usar casulla. Por ponerle ejemplo también desde la perspectiva del sacerdote. La uniformidad de las posturas que deben ser observadas por todos los participantes es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para la Sagrada Liturgia. Expresa, promueve, en efecto, la intención y los sentimientos de los participantes. Incluso cuando estamos en la misa y alguien está haciendo cosas raras o distintas, causa incomodidad. Nos sentimos a veces hasta molestos. Y decimos, ¿por qué? Si esa es otra persona, usted viva lo suyo y deja al otro hacer lo suyo. No, causa incomodidad porque precisamente esa actitud está rompiendo la comunión que se está viviendo en las celebraciones. Incomoda, molesta, porque no es esto, en la misa no voy yo a expresar un deseo o inclinación privada, me voy a unir al sacrificio de Cristo. Cristo es el sacerdote, el celebrante, yo voy a participar de algo que ya está hecho, que es la misa. Hay que entender esto. Numeral 43. Sin embargo, y aquí hacemos la aclaración, pertenece a la conferencia episcopal adaptar los gestos y las posturas descritos en el ordinario de la misa a la índole y las tradiciones razonables de cada pueblo, según la norma del derecho. Pero préstese atención a que respondan al sentido y la índole de cada una de las partes de la celebración. Es decir, la conferencia es la única que puede introducir nuevos gestos, puede introducir nuevas posturas, haciendo el proceso adecuado que está establecido en el Código de Derecho Canónico. Todo esto que la conferencia quiera proponer debe llegar hasta la Santa Sede, y en la Santa Sede se hará la revisión y la aprobación, o la revisión y la negativa ante esto que está proponiéndose. Y luego es que se va a comunicar a los fieles para que todos los fieles que están bajo la sombría de esa conferencia episcopal puedan realizar los mismos gestos y posturas. Y aquí mismo se le da una indicación a la conferencia. No es que van a hacer lo que se les dé la gana, meter cualquier gesto. De repente viene un obispo que se cree iluminado y dice, bueno, yo quiero que ahora en las misas empecemos a hacer como danzas aeróbicas para hacer más entretenida la misa y más llamativa a los jóvenes. Entonces vamos a introducir el gesto de danzas aeróbicas en la misa. No es coherente. Dice que lo que se pretende introducir responda al sentido y a la índole de cada una de las partes de la celebración. No es coherente ni como ofertorio, ni como momento de comunión, ni como salida. No es coherente. Eso no se debe hacer.
Están entendiendo que esto no es simplemente el gusto y antojo de cada quien. Aquí tenemos que ser humildes y entrar en obediencia con la Santa Madre Iglesia. Hacer lo que la Santa Madre Iglesia nos pide. Yo esto también, créanmelo, yo he venido estudiando para aprender. Yo siempre estoy tratando de aprender algo nuevo. Yo, en mi formación, en su momento inicial, yo venía del mundo cuando entré a la iglesia. No conocía muchas cosas de la iglesia. Y yo por eso cometí muchos errores. Cometí muchos errores, escandalosos errores, si ustedes quieren, dentro de las praxis litúrgicas, debido a que no tenía la formación. Y esto se ve mucho en seminaristas que están empezando su proceso y cometen estos errores porque ya por ser seminaristas creen que pueden decir y deshacer y muchas cosas más dentro de la iglesia. No, aquí hay que formarse. Queridos hermanos, si alguno de ustedes es seminarista y me está viendo, fórmese, instruya, lea lo más que pueda, aprenda para que los fieles, que siempre lo van a ver como un punto de referencia, cuando vengan a usted, encuentren la palabra de la iglesia, una palabra cierta y una cosa bien hecha, que los encamine al bien y no a cometer estos errores. Y por eso estos programas los estamos llevando adelante, para evitar también estos errores en la praxis de la comunidad cristiana. Para conseguir esta uniformidad en los gestos y en las posturas, en una misma celebración, obedezcan los fieles a las moniciones que haga el diácono, o el ministro laico, o el sacerdote, de acuerdo con lo que establece el misal. No es que yo voy a inventar una monición y voy a decir, bueno, vamos a hacer esto y la gente lo tiene que hacer porque yo lo estoy diciendo. No. Toda monición que se vaya a leer, toda indicación que se vaya a dar, tiene que inspirarse en lo que establece el misal. Yo no puedo dar, como sacerdote de mi parroquia, una indicación particular contraria a lo que me indica el misal para la Iglesia Universal. Yo no puedo hacer que haya esa contradicción. Si aquí me está diciendo el misal, hagas esto, si me dan apertura el misal para poder hacer de uno, pues aprovecho esa oportunidad de establecer una forma diversa, pero en armonía con lo que me indican. Pero nunca puedo yo establecer una norma o dar una indicación que sea contraria a lo que el misal establece. Entre los gestos se encuentran también las acciones, procesiones. Vamos viendo, las procesiones también forman parte de los gestos con los que se expresa la participación activa, con los que se expresa la unidad de vida y de fe de la iglesia que está celebrando en ese momento lo que cree. Pues las procesiones también son importantes. Si es momento de procesión, vámonos todos en procesión. Hay gente en las procesiones por pereza muchas veces. Comprendo cuando es un caso especial, alguien que está operando la rodilla, alguien que está enfermo, alguien que es anciano. Pero muchas veces por pereza no participamos en las procesiones de la iglesia. No participamos en las procesiones dentro de los actos litúrgicos. No participamos, nos da pereza. Ve el Santísimo y va casi solo el Padre con el que lleva el palio y los monaguillos y la gente se queda en su lugar, ¿no? Lógicamente aquí se atiende a espacio, a momentos, a circunstancias. Aquí no me estoy tratando de llevar a todos en el saco, no estoy tratando de cometer esa falacia de falsa generalización, pero sí estoy haciendo ver que en los momentos en que podemos participar, pues participemos. Ya en otro momento tocaremos el tema de las procesiones desde la perspectiva de la piedad popular. Ahorita no es el momento. Entre los gestos se encuentran también las acciones y las procesiones con que el sacerdote, con que el diácono y los ministros se acercan al altar. Cuando el diácono, antes de la proclamación del evangelio, lleva al ambón el libro del evangelio. Cuando los fieles llevan los dones y se acercan a la comunión. Conviene que tales acciones y procesiones se cumplan decorosamente, mientras se cantan los correspondientes cantos, según las normas establecidas para cada caso. Este punto me encanta a mí. Dice acá, conviene que tales acciones y procesiones se cumplan decorosamente. El decoro en la liturgia que atiende a la sencillez y a lo que está rectamente ordenado a él. Por ejemplo, he visto procesiones escandalosas, que son abusos litúrgicos, y están los videos en YouTube, donde, por ejemplo, no vayamos largo, al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. Entraron en una procesión, unos que iban ahí, hasta el padre creo que entró, iban en un circo,
Un circo dentro del templo haciendo su espectáculo. Un circo dentro del templo haciendo su espectáculo. No es lo mismo que se haya celebrado una misa en un circo, donde todo el mundo sentado ahí en sus bancas, en sus sillas, ahí aunque estén con sus trajes y todo, estén viviendo santamente la misa, a decir que un circo fue a montar su show dentro del templo. Eso está muy mal. ¿El obispo lo permitió? Pues el obispo ahí se equivocó. Por muy obispo que sea, aunque sea cardenal, se equivocó. Ha permitido la profanación del templo. En muchas parroquias también esto pasa muchas veces. Hacemos entrar en la procesión de los fieles, en la procesión de los dones, bailes, hacemos entrar, no sé, cosas raras. No. Te presentamos, señor, este balón de fútbol, porque este balón de fútbol representa este partido de esta comunidad católica. No es momento de andar presentando balones de fútbol. Dios no quiere balones de fútbol en ese momento, quiere tu vida, tu corazón. Cuando estés jugando fútbol, ahí consagra lo que vas a hacer a Dios y juega con honestidad, juega con esta mala costumbre de que en las procesiones de las ofrendas o en las procesiones de entrada o la de salida se mete alguna cosita de esto. Ya hay incluso parroquias, diócesis en el mundo donde a la hora de la procesión de ofrendas están las danzarinas, las bailantes como que fuéramos iglesias protestantes, sectas protestantes, y están aquellas muchachas con sus trajes en volteretas, con pañuelos y trapos. ¿Para qué? Si no es show. Nosotros no llegamos a circo, no llegamos a teatro, no llegamos a cine cuando vamos a misa. Si yo quiero ir a ver una película, entretenerme, me voy al cine, no a la misa. Pero si he llegado a misa es porque quiero vivir mi encuentro con Cristo, no para que me estén montando un espectáculo que interrumpe mi sentido espiritual y mi vivencia de la fe en ese momento tan sagrado. Todo en coherencia. Ya hemos visto también los ritos, y esto lo menciono acá porque ya veremos, por ejemplo, que en África tienen sus propias estructuras los ritos que corresponden a una inculturación del evangelio, una inculturación de la vida de fe, y que hay una armonía y un sentido espiritual en lo que se hace, que no hacen bailadera, no se trata de bailadera. En África hay un movimiento agraciado, es la danza litúrgica de la que habla el cardenal Larinze. No se trata de bailes como los que queremos hacer acá, o como estos bailes cuasi protestantes que estamos metiendo dentro de la Iglesia Católica, que responden más a un culto de tipo neopentecostal que a lo que la Iglesia está celebrando en ese momento. Entonces, muy bien, queridos hermanos, muy bien. Yo este tema lo voy a cortar acá. Es la introducción general que estoy haciendo a las posturas y a los gestos, porque ya después quiero ir tocando lo que son la posición de las manos, que ese es otro pleito que se arma en la iglesia, que si las manos aquí, que si las manos allá, cómo hay que ponerlas, incluso cómo el sacerdote debe ponerlas. Vamos a hablar de cuándo sentarse, cuándo pararse, y el sentido espiritual de todo esto, que lo vamos a ir profundizando con el libro del cardenal Ratzinger, El espíritu de la liturgia. Entonces, aquí hemos solo dado hoy instrucción con los dos, la instrucción inicial romana y las Sacrosanto Concilio, para que la Iglesia pretende con los gestos y las posturas dentro de la celebración, que los gestos responden a un orden, que las posturas responden a un orden, que esto no es iniciativa personal, que la Iglesia nos enseña las maneras y las formas como vamos a hacer las cosas dentro de la liturgia. ¿No nos parece? Funde su iglesia, hermano. Funde su iglesia. ¿Lo queremos hacer a nuestro modo? No diga que está viviendo la fe como iglesia católica. Su fe personal, iglesia personal, la crea división, una mala imagen, un mal mensaje de la iglesia. Los demás desde afuera lo ven cosas contrarias o al sentido de la comunidad está celebrando su fe en ese momento. Eso no tengo. Muy bien, recuerden suscribirse a este. No hay comentarios en este momento. Ok, muy bien. Bendito Dios, parece que todo esto está claro, ¿verdad? ¿Alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta? Por ejemplo, alguien que quiera compartirme cómo se siente cuando está en misa y está tratando usted de hacer las cosas como manda Dios y la iglesia, y de repente alguien está a su lado y está haciendo cosas contrarias. ¿Cómo se siente? Sí, veo que me están preguntando aquí mi opinión sobre la renovación carismática.
este no es el momento, ¿verdad? Ni el lugar para eso, ¿verdad? Porque estamos en una formación litúrgica. Ya eso responde a las realidades pastorales. Lo que sí puedo decirles de la renovación es que todas estas cosas que se hacen dentro de las asambleas, que son encuentros de creyentes, de cristianos que quieren orar y tener un momento de formación, no son adecuadas para hacerlo dentro de la misa. Una cosa es la Santa Eucaristía y otras son las asambleas. Porque hay personas que tienden y movimientos, no solo la renovación, hay otro tipo de movimientos, ya lo vamos a ver, que mezclan lo que es su forma de expresar la fe, de vivir la fe de sus encuentros con la Santa Misa y hacen ese collage, ese revoltijo y terminan creando abusos litúrgicos. Entonces, si yo en mi encuentro en la renovación carismática, yo aquí aplaudo, brinco con mis cantos de animación, porque está bien, allá en un salón, no en el templo, cuando se den sus encuentros, hacerlo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero que usted venga y haga una misa carismática. No existe misa carismática, como no existe misa de sanación. La misa es la misa siempre sana, la misa siempre está empapada del carisma. Entonces, dentro de la celebración de la misa, yo a hacer esos saltos está muy mal. Yo no puedo ir a brincar, no puedo ir a aplaudir, no puedo ir a bailar, porque yo estoy ante Cristo muerto y crucificado que da su vida por mí, recordando lo que en el Calvario se llevó a cabo, uniéndome al sacrificio, al misterio redentor. Pues yo no voy a estar imaginando que la Virgen María estaba con Cristo crucificado, bailando, pegando brincos y aplaudiendo. No creo, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. Entonces, fuera de la misa, en encuentros interparroquiales, encuentros de grupos juveniles, encuentros fuera de la misa y en un lugar apropiado que no sea el templo, podemos hacer todo ese tipo de actividades, incluso dinámicas, una participación más folclórica, más de lo que usted quiera, pero fuera de la misa, fuera del templo. Cada cosa en la iglesia tiene su lugar. Dios nos ha dado orden a todo, incluso nuestro cuerpo, todo tiene su lugar, la cabeza tiene su posición, las piernas su posición y cada una según su función. Pues lo mismo en la iglesia. Gracias, hermana Moni, si no estoy mal, por el comentario. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? Estamos para poder atenderles, ¿verdad? Tenemos unos minutitos, aprovechenlos. Si han quedado todos claros, pues yo estoy contento, ¿verdad? Que haya esta claridad. Espero que hayan podido anotar los numerales. Si no, recuerden que aquí queda el video para que ustedes puedan volverlo a escuchar, tomar nota, pausarlo y poder, pues, captar la mayor información posible para su propia formación. Si alguien tiene un comentario, dice su nombre, ¿verdad? Y desde dónde nos habla, para así poder nosotros darle respuesta. Buenas noches, padre. Hablo de la Ciudad de México. Soy Nelly. Buenas noches, Nelly. A mí me entra una duda. Por ejemplo, sí. Yo voy a misa y lo digo como penitencia, la voy a ir toda hincada. ¿Está mal? Sí. Una cosa es entrar al templo de rodillas como un acto de penitencia, que lo he visto yo incluso en la Basílica de Guadalupe, aquí en las ocasiones que he tenido la oportunidad maravillosa de visitarla. Y otra cosa es que dentro de la misa yo vaya a hacer cosas que rompen un poco el sentido. Si, por ejemplo, usted está haciendo esto como un acto de penitencia, lo consultó con su confesor le dijo, está bien, hágalo, ofrézcalo. Siempre que se pide este tipo de actos, debe procurarse, 1, no llamar la atención, y 2, no ser causa de distracción. Entonces, ¿qué significa? Yo quiero vivir la misa todo de rodillas, voy a entrar de rodillas al templo. Bueno, si voy a entrar de rodillas al templo, entrar antes de que empiece la misa. Pero ya empezó la misa y ahí en mera misa, yo paso ahí de rodillas frente a todo el mundo. Me vuelvo objeto de distracción, estoy llamando la atención, se pierde el sentido de la intimidad de ese acto. Entonces, no está bien. Quiero entrar de rodillas al templo, entrar antes de la misa, lleguen puntuales, antes de tiempo, lleguen antes de tiempo. Entré de rodillas a la iglesia, fui hasta el altar y quiero salir de rodillas, pues busco un lugar ahí en el templo donde no me convierta en objeto de distracción. Y quiero vivir toda la misa de rodillas, pues me hago una esquinita en un lado donde a nadie le estorbe, no voy a necesitar banca, porque no voy a estar siempre de rodillas. Es un recurso si está ahí la facilidad de hacerlo. Si no, pues de rodillas pongo ahí mi toalla, lo que haya llevado, mi colchoncito, mi cojín,
Y ahí me quedo viendo la misa todo de rodillas, ofrecido al Señor. Como le digo, ha hablado esto con su confesor, con su director espiritual. No estaría malo si se sigue este sentido. Tiene que preguntarle al confesor. Y a usted problema siempre y cuando discierno, realmente esto viene de Dios, lo voy a hacer por llamar la atención, ¿qué me está inspirando a hacer esto? Para eso estamos estudiando las reglas de San Ignacio, para ayudar a despejarnos la mente de cosas, para saber dónde vienen, no son de Dios, si son coherentes, si no convienen o no. Entonces, siento que no estoy en capacidad de discernir este tipo de actos, pues lo puedo consultar perfectamente con mi confesor. Y aunque me sienta en capacidad de discernirlo, nunca está de más hablarlo con el director espiritual o el confesor. Como les digo, el acto en sí mismo, si yo lo hago, no tiene ningún problema, pero hay que ser coherentes y hay que ubicarse en el momento. ¿Solo es porque quiero estar de rodillas en el templo? Bueno, lo puedo hacer fuera de misa. Me quedo un momento ahí, de rodillas frente al altar. Si quiero vivir toda la misa de rodillas, bueno, lo hago, pero busco un lugarcito donde no incomode, no llame la atención, no me vuelva objeto de distracción y perfectamente puedo hacerlo, ¿ya? Pero un caso, una vez por allá, pero todas las misas, todos los domingos, estar haciendo lo mismo, haciéndolo en contra del espíritu de acción que debe haber en la misa, haciendo con qué sentir realmente, ¿ves? Porque si yo estoy viviendo la misa, debo vivir la misa con la comunidad, como la iglesia me que lo viva con la comunidad. Gracias. Claro que sí, hermana Nelly. Ahora, Hermana Naivi, creo que hay otro comentario. Si me lo puede leer, por favor. Sí, dice, buenas noches, soy Lara Laís. Siempre tenía la curiosidad qué era lo que decían los sacerdotes cuando hacían el lavatorio de pies, de manos. Bueno, imagino que era de pie, porque hasta he visto que se ponen a reír o con los monaguillos. ¿No es correcto que hagan esto? Así es, hermana, usted ha dado en el clavo. Ese momento es un momento que debe dedicar también. Es un momento de reconocimiento de su pecado, pues ofrecer el sacrificio de una manera limpia, espiritualmente hablando. Por eso se recita el Salmo 15 del versículo 6 al 12. Entonces, la iglesia ya ha dado qué hay que hacer, pero muchas veces los sacerdotes en ese momento aprovechan para un chiste con los monaguillos, para dar una indicación al monaguillo, para preguntar algo, para hacer cualquier otra cosa menos lo que deben hacer. Y esto sobre todo se puede ver en la misa de el Novus Ordo, ¿verdad? El Novus Ordo, que es el que celebramos comúnmente nosotros. En el Vetus Ordus o misa tridentina, ¿verdad? O rito extraordinario de la forma romana. Esto no se da, el sacerdote está haciendo lo que debe hacer y está concentrado en lo que está. Los monaguillos no abren la boca, no hay necesidad de que abran ni digan nada, hacen lo que van a hacer y punto. No hay comentarios, no hay nada, ustedes las pueden ver todas las misas, las pueden ver y van a ver el absoluto concentración que tiene el sacerdote, aún para ese momento que pareciera algo insignificante dentro de la misa. Entonces, que estén pelando los dientes, discúlpenme la expresión, en ese momento no es lo apropiado, no es lo apropiado. Y esto no es juzgar al sacerdote, hermanos. Esto es hacer juicio justo, como dice la Biblia, que debemos hacer los creyentes sobre las cosas que están delante de nosotros y observar desde una forma crítica, constructiva, estas realidades para poder orar más por nuestros ministros y para poder evitar hacer las cosas mal, las cosas que no tenemos que hacer. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Muy bien, hermana, gracias. ¿Hay algún otro comentario por ahí? Walter. Sí, hermana Eva, le escucho, desde Managua, Nicaragua. Nicaragua. Bueno, una consulta. Sí. Yo creo que utilizas siempre el término misa. No sé si yo estoy confundida, pero en cierta ocasión, en una formación que estuve, explicaba usar precisamente por el respeto a la liturgia el término Eucaristía, porque la misa viene de misión, ¿verdad? Y que la misa realmente inicia cuando concluye la Eucaristía y nosotros tenemos el deber como cristianos de compartir la palabra que vivimos dentro de la Eucaristía. Sí. Para que de una vez, ¿verdad? Preguntaba
que cuál es la vivencia también, ahora que escuchamos lo de la liturgia y el respeto, pues gracias a Dios, de a poco he ido recibiendo alguna formación y de pronto pues, sí, produce cuando uno llega a amar realmente y vivir la Eucaristía, te produce dolor y máxime cuando lamentablemente de pronto un formador sacerdote te dice, a ver, voy a citar un ejemplo, en el Padre Nuestro, solamente en el misal es el sacerdote el que eleva las manos y los fieles en un gesto de adoración pueden dar las manos, pero sin llamar la atención. Y de repente otro sacerdote te dice, levanten las manos, que no estamos, vamos a hacer el Padre Nuestro, agárrense las manos, sálganse de las bancas. Y entonces entra un conflicto hasta en el alma, pues, porque ¿qué queda? Caes en desobediencia, que es la parte humana, como una contradicción. Entonces, a veces es un poquito complicado. Pues. Sí, voy a contestar a sus dos preguntas de la siguiente manera. Estamos viviendo en tiempos de desgracia hasta cierto punto en este sentido. De desgracia me refiero a que vivimos tanto conflicto, como usted ha utilizado este término, a lo interno. Un sacerdote nos dice una cosa, otro nos dice otro, un formador aquí, otro formador allá, y todos buscan documentos para avalar sus cosas. Yo quiero que tengamos claro algo. No tiene el mismo peso un escrito de un autor, ya sea teólogo, ya sea doctor, en lo que sea que tenga el doctorado, que un documento magisterial de la Iglesia. Muchas veces los sacerdotes, cuando dan una formación, una explicación, más que apegarse a lo que dice la Iglesia en sí, se apegan a la idea, a la forma de ver, a la apreciación de un teólogo sobre ese tema. Y se quedan más como la palabra del teólogo, se quedan más con ella que con lo que la Iglesia ha dicho o trata de decir en sus textos. No estoy diciendo con esto de que todo escrito de los teólogos está mal y que no sé qué y todos son contrarios, no. Sino que con esto digo, hay que tener cuidado. Hay que leer a los teólogos y hay que leer los libros, pero hay que ver también qué espíritu mueve a ese teólogo, qué tipo de formación es la que propone, porque algunos proponen una formación más subjetiva, más según su propio punto de vista, que lo que realmente la Iglesia quiere proponer. Entonces, con esos autores hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo distinguirlo? Pues yendo al texto fuente, yendo a los textos magisteriales. Si yo leo el texto magisterial, yo ya me doy cuenta qué es lo que pide la Iglesia. Yo leyendo este autor puedo ver si me ayuda a profundizar lo que la Iglesia me dice, me explica mejor lo que la Iglesia me dice, o está desviando lo que la Iglesia dice, o proponiendo su apreciación, o mejor dicho, contraponiendo su apreciación a lo que la Iglesia dice. Esto lo tengo que tener claro. Entonces, hoy vivimos en estos tiempos de inmensa confusión. De inmensa confusión. La gente está muy enredada porque los padrecitos, uno le enseña una cosa y otra cosa le enseñan por allá. Y esto siempre tiene que ver con la formación de los seminarios. No hay, parece, unidad en la formación en los seminarios. No la hay. Todos se forman en seminario, pero ¿por qué hay tanta diversidad de enseñanzas entonces? ¿Por qué tanta diversidad de opiniones sobre un mismo tema y que son todas contradictorias? ¿Acaso la Iglesia no es unidad? ¿Acaso no tiene una sola doctrina? Y entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué si la Iglesia manda a hacer esto? Porque yo voy a opinar algo contrario. Entonces, cuando un sacerdote me manda a mí a hacer algo que la Iglesia no me pide hacer y que no me hace ningún bien, yo no puedo desobedecer. Yo no puedo realizar eso que me está haciendo y no caigo en ningún pecado. No caigo en pecado de desobediencia, no es soberbia. ¿Por qué? Yo le debo obediencia a la Iglesia en primer lugar y a lo que la Iglesia universalmente me manda a realizar. Y si alguien me está mandando a hacer algo contrario, algo que contradice lo que la Iglesia en sus textos para la Iglesia universal me está mandando a hacer, yo estoy más bien en el deber de desobedecerlo. Es la legítima desobediencia. Eso existe dentro de la Iglesia. Eso existe. Ahora, respondiendo a esto del término misa, Eucaristía, vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo. ¿Qué autores son los que leen a veces los que nos imparten las charlas para decir este tipo de cosas?
ya aquí vamos a ver, cuando entremos de lleno al sacramento de la Eucaristía, vamos a ver qué es realmente esto de misa. Porque este término, vamos a ver la historicidad de este término. Hay una razón histórica para llamar así a la misa. Es uno de los nombres que recibe este sacramento, como el de fracción de pan, como acción de gracia, como santo sacrificio. Sí, hay un conjunto de nombres que cada uno expresa algo de este profundo sacramento que es un misterio de amor. Entonces, lo vamos a ver en su momento. Pero pasa esto precisamente, escuchamos opiniones discordantes precisamente por lo que les acabo de decir. Estamos a veces yendo más que a los textos litúrgicos, estamos yendo a diversos autores y a veces nos apegamos más al autor que a lo que la Iglesia nos está enseñando. Por eso sucede esto, hermano. Entonces, en su momento, vamos a aclarar de lleno lo que este término quiere decir. ¿Sí? Así que lo vamos a tener pendiente para que en este proceso de formación lo logremos también analizar. Muchas gracias por su comentario. Hermana Neyvi, no sé si hay algún comentario ahí en Zoom, por favor. No, no hay ningún comentario o pregunta. ¿En YouTube? Tampoco. Tampoco. Muy bien, si nadie más tiene algún comentario, alguna pregunta, aprovechen ahorita. Bueno, parece que no hay ningún comentario. Vamos pues a terminar nuestra formación, nuestra oración. Recuerden suscribirse a nuestra página y compartir el enlace para poder atraer a otros hacia esta formación que es tan necesaria en nuestra iglesia. Vámonos en la presencia de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por habernos permitido vivir este momento de encuentro y formación. Te pedimos que nos asista siempre tu gracia, para que nos des la humildad necesaria y la obediencia necesaria para poder someternos a la Iglesia y vivir la fe como la Iglesia nos lo pide. Que al final de cuentas la Iglesia manifiesta tu voluntad para los hombres, para tu pueblo santo. Ayúdanos, Señor, en este propósito, a vencer nuestra soberbia y nuestra desobediencia, a dejar a un lado el individualismo, que muchas veces lo que procura es manifestar esta soberbia, y a buscar dentro de la iglesia la comunión, que no significa, Señor, aniquilar nuestro individualismo en el sentido de que dejo de ser lo que soy, sino, Señor, que al momento de unirme con la iglesia para orar, pueda yo manifestar esta unidad de fe según la familia de fe a la que yo pertenezco, que es tu iglesia santa, Señor. Ayúdanos en este propósito con la intercesión de la Santísima Virgen, de los santos y de los ángeles. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.